Hola, hola, naturartistas, ¿cómo están? Hoy les traigo una entrevista de Bariloche que es un boom. Vamos a hablar con una veterinaria de fauna silvestre, Elizabeth Chang Reisig. La entrevista de hoy es un poquitito larga, así que yo voy a hablar poquito para dejarle lugar a Elizabeth, que es una mujer súper interesante con un montón de cosas para contar. Tiene anécdotas que van desde quedarse sin nafta en una situación de peligro hasta consejos de qué hacer si te encontrás con un jabalí. Lara Croft, un poroto. Sí, yo sé que estoy mezclando todo, que Lara Croft no tenía el sombrero de Indiana Jones, que este tampoco es el sombrero de Indiana Jones, que en realidad debería hablar de Jane Goodall, sí, pero bueno, es lo que hay. Soy mujer, investigadora, madre de dos niños hermosos. Estudié y me formé para trabajar, que es mi vocación, trabajar con animales. En este caso me formé específicamente para trabajar con fauna silvestre. Y me encanta mi trabajo, siempre como que tengo preguntas, ¿no? Si realmente hay un impacto de las especies exóticas, ¿no? De enfermedades a la fauna nativa, depende de las áreas, ¿no? Con ciclos de enfermedades, cuando se involucran, o sea, también reservorios. Entonces yo trato de aportar en ese sentido, pero me defino como una investigadora científica mujer, madre, porque yo creo que la maternidad es algo que por muchos años como que fue excluido del profesionalismo de la mujer y tiene que ser reconocido e incorporado por tus jefes, por la sociedad, por las instituciones que perteneces, o si trabajas en el ámbito privado. Entonces me defino como una mujer científica, madre, con mucha vocación y mucha pasión por lo que hago, que es investigar enfermedades en fauna silvestre. Te recuerdo que si te gusta este tipo de contenido, si querés que YouTube te muestre más, le tenés que poner un collar de rastreo a tu algoritmo. ¿Y cómo haces eso? Suscribiéndote al canal, activando la campanita, comentando, compartiendo, me gusteando y todo ese tipo de interacciones que le expliquen al algoritmo qué es lo que a vos te gusta. Ahora sí, me voy y te dejo con con Elizabeth, digo. Yo soy médica veterinaria. Cuando empecé la carrera, o sea, siempre vimos animales domésticos y me llamaba la atención las aves. Entonces, en el jardín de mi abuela miraba las aves, miraba los insectos, jugaba mucho en el jardín de mi abuela. Y entonces yo era muy perceptiva de lo que era, ¿no? el entorno, ¿no? Las especies que estaban a nuestro alrededor, culebras, pájaros, hormigas, babosas. Entonces, a medida que fui avanzando en mi carrera, me di cuenta que me gustaba la fauna silvestre y por los pasillos de la universidad siempre veía carteles de congresos o cursitos de capacitación, algunos vinculados con la Facultad de Biología de mi ciudad. Yo soy brasilera y me gradué en una universidad pública federal de medicina veterinaria. Y la Facultad de Biología era en la Católica, era privada. Entonces mi familia no tenía recursos para que yo estudiara una facultad privada, pero yo estaba contenta con veterinaria, pero además quería también ser bióloga. Pero como no iba a haber tiempo en La Plata, entonces hacía esos pequeños cursos de avistaje de aves, de anillado de aves, de reptiles, y después fui como que también yendo a otras partes de Brasil, a congresos en São Paulo, en Río, en el Nordeste, todos vinculados con fauna silvestre, con el medio ambiente, y interactuaba mucho, conocía mucha gente bióloga, veterinaria, naturalista. Entonces ahí fui que me fui como interiorizándome que la medicina veterinaria podría tener otras ramas que no solo la clínica de pequeños o la clínica de animales domésticos grandes o inspecciones, ¿no? Que muchos trabajan en frigoríficos o venta de medicamentos, o algunos se van a la parte farmacéutica, pero sí vi que había como una rama, eso era fines de los 80, inicio de los 90. Éramos un grupito muy chico dentro de veterinaria, éramos como 4 personas que íbamos a esos cursos y nos capacitábamos. Bueno, yo trabajo acá en el INTA, en la estación experimental del INTA Bariloche, que es una unidad ejecutora del CONICET como investigadora en la disciplina de medicina veterinaria. Antes de venir al INTA trabajé también muchos años en parques nacionales con proyectos de investigación con cervo colorado y jabalí,
Y antes de ir a parques había tenido una experiencia de hacer mi maestría en manejo de vida silvestre en la Universidad de Córdoba. Hice mi tesis de maestría con choiques acá en el INTA Bariloche y después pedí traspaso hace como 4 años, 3 años y medio. Volví al INTA para continuar mis investigaciones en enfermedades relacionadas con fauna silvestre usando como modelos el ciervo colorado y el jabalí y las interacciones que esos animales exóticos invasores en Argentina pueden tener con la ganadería regional de la Patagonia. Bueno, a lo largo de mi carrera he tenido así como que más contacto de trabajo con muchos años con aves, o sea, porque además son como parte del reino animal, o sea, muy diverso y muy bello. Entonces tuve como 5 o 6 años trabajando con aves. Hice mi tesis de maestría con productores de granjas de choiques, el ñandú de Darwin, que es el patagónico. Y entonces fue la especie con que más trabajé. O sea, en esa época de los 98 había como grupos de productores acá en la Patagonia muy interesados en la cría de choique. Y fue ahí que yo como que me especialicé en problemas de manejo que tenían esas aves, porque esas aves son corredoras y las querían hacer una cría intensiva, ¿no? Y era bastante complicado porque no hubo como una continuidad, no pudieron continuar con la cría de esas aves y al final como que quedó en los 90. Pero en ese tiempo también tuve experiencia con algunos productores ganaderos que querían usar la lana de guanaco como alternativa. También recién empezando como que a tratar de hacer esquilas a silvestría, entonces acompañé en menor medida una investigadora acá del INTA Bariloche, que es Julieta von Tungen, que ya está jubilada en la institución, pero ella como que dejó el legajo a chicos jóvenes para seguir, o sea, el trabajo con la fauna. También conocí un biólogo que trabajaba acá en el INTA Bariloche, Never Bonino, que también se jubiló unos años atrás, que trabajó mucho con liebres y conejos, con la problemática de esos lagomorfos que son invasores. Entonces con él también tuve un pequeño intercambio, pero sí, como toda mi carrera empezó con aves y después como que me fui derivando a los mamíferos. Tuve una linda experiencia de vivir 2 años en Nueva Zelanda y allá desarrollé un proyecto de investigación junto con la Universidad de Otago con el Departamento de Conservación de Nueva Zelanda que se llama el DOC. Y ahí trabajé con una especie que está en peligro de extinción, que es un Imantopus, es una ave zancuda, es como si fuera el tero de acá, que está bastante amenazada porque ella nidifica en las zonas ribereñas, ¿no? Entonces hay mucho turismo, entonces entran camionetas y destruyen los nidos. Y entonces empezó un programa de conservación y yo trabajé investigando algunas problemáticas que ellos tenían en el proyecto de cría en cautiverio para reproducción y translocación de esa ave, liberación en vida libre. Y trabajé con una patología que les afectaba las patas por estar en tanto tiempo en los aviarios. Hice un pequeño proyecto de investigación financiado por la Universidad de Otago y tuve, bueno, esa experiencia, digamos, con aves que fue cuando yo volvimos. Mi compañero de vida es biólogo, que traje el Inibioma. Cuando volvimos a Argentina, yo ahí ya como que pensé de trabajar con animales en vida libre, no trabajar en cautiverio, porque mi experiencia siempre fue bastante en cautiverio y quería aportar y conocer un poquito más lo que pasaba con animales que no tenían corrales. Y ahí fue que una veterinaria de la Sociedad de Conservación de Vida Silvestre de Estados Unidos, la Wildlife Conservation Society, Marcela Ward, me orientó aquí era una gran oportunidad de trabajar con animales de caza para monitorear y estudiar las enfermedades que esos animales tenían en función de qué impacto podrían tener en la fauna nativa, como son especies que están en extinción en Argentina, como el caso del huemul o el pudú, o que están un poco amenazadas o vulnerables, es la palabra que está el guanaco, ¿no? El guanaco está en parte vulnerable. Y entonces yo empecé con mi proyecto de investigación ahí ya con mamíferos, ¿no? Y con ciervo colorado y jabalí, que el inicio fue en 2005, en las áreas de caza del Parque Nacional Nahuel Huapi. Y ahí fue mi base de mi tesis doctoral en patología, que la hice en la Universidad de La Plata, en la Facultad de Veterinaria de la Universidad de La Plata, en el Departamento de Patología Especial. Trabajar con fauna silvestre es complicado, hay mucha experiencia en el extranjero,
¿no? Como uno siempre ve los documentales de Discovery Channel y ve los proyectos que hay en África o los proyectos que hay en Estados Unidos, en Europa, y se trabaja de una forma más sistemática de hace décadas, ¿no? En monitoreo de enfermedades en fauna silvestre. Estados Unidos tiene bases de datos desde la década de 70, ¿no? Hasta acá, tanto en enfermedades como sin la interacción con la fauna y el ganado, que esos estudios de interacción empezaron un poco más recientemente, hace como 15 años atrás, dentro del concepto de una salud, el One Health. Pero trabajar con fauna silvestre, no sé si es algo generalizado para América Latina. Brasil tiene mucha experiencia, yo encontré muchos veterinarios trabajando en fauna, y cuando vine a vivir a Argentina como que me deparé con que encontré solo 2 o 3 trabajando, que una de ellas fue Marcela Ward de la Wildlife Conservation Society, Eve Ferreira, que está en Córdoba, es una médica veterinaria en fauna excelente, que tiene mucha experiencia, que está en la Universidad de Santa María, y otros más, pero éramos poquitos. Y entonces trabajar con fauna silvestre en vida libre no es lo mismo que trabajar con fauna silvestre en zoológicos o en refugios privados, ¿no? Es como que si vos querés investigar las causas de muerte, tenés que tener las chances de encontrar los cadáveres o en la estepa o en el bosque o en las áreas naturales, y eso no se da con tanta frecuencia. Entonces el número de muestras que vos podés estudiar, y en el caso de que vos quieras investigar las enfermedades de esa especie, y si después de ese dato quieres hacer una transferencia, ¿no?, a la comunidad o a las instituciones como parques nacionales, es reducido, ¿no? Ni hablar de las publicaciones, comparando, por ejemplo, con publicaciones que leemos de Europa o Estados Unidos, que siempre los N son altísimos, como que ya tiene esa sistemática, ¿no? Tienen Ns de 400 o 1000 animales, y acá realmente yo me deparé durante mi tesis doctoral trabajando mucho con los guardaparques, y he alcanzado Ns, por ejemplo, de 100 ciervos colorados que hice los estudios de patología, también acompañando las inspecciones del SENASA. Tuve mucha colaboración del SENASA local en la oficina de Bariloche con Beatriz Ivanuti, una excelente veterinaria, también ya jubilada, que íbamos a los ahumaderos y colectábamos entonces muestras ahí. Entonces uno tenta como que ser un poco oportunista en los muestreos, tener una sistematización, una metodología de campo determinada. En mi caso, ¿no?, con la gente con que yo trabajo, sabemos el periodo de caza que se da en los parques nacionales, en las áreas, en los cotos que son autorizados legalmente según el reglamento de parques. Sabemos que es de marzo a abril, y después de abril algunos establecimientos ganaderos hacen como un raleo de animales exóticos, básicamente cervo colorado y jabalí, que son los que más compiten con el ganado local. Entonces aprovechamos para trabajar con estos animales que se cazan en esas temporadas, y tratamos de aumentar siempre la mayor cantidad de N. Es mejor porque puede ser que una enfermedad no tenga una prevalencia tan alta, entonces necesitamos tener una alta cantidad de animales muestreados, en este caso animales de caza, ¿no?, para poder tener un positivo. Por ejemplo, es el caso de brucelosis, ¿no?, que es controlada por el SENASA a través de la vacunación, pero realmente en la fauna no se sabe, ¿no?, cuál es la prevalencia de brucelosis o la prevalencia de tuberculosis o la prevalencia de leptospirosis. Entonces, en ese sentido, ahora actualmente nosotros con un grupo de veterinarios estamos tratando de trabajar con animales de caza y poner a punto técnicas de diagnóstico de uso de ganadería, pero para la fauna silvestre, porque no es lo mismo trabajar con una muestra de una fauna que fue cazada y muerta y que la encontrás 5 o 6 horas, que el cazador te llama a las 10 de la noche, mira, hoy cacé 6 ciervos colorados, hoy cacé un jabalí, 2 jabalís. Entonces vos tenés toda tu caja de necropsia lista para el otro día a la mañana ir muy temprano a la mañana a muestrear esos animales. Y esa muestra ya pasó un periodo largo, ¿no?, de post-mortem, entonces no es la misma calidad que uno puede tener en una oveja o un bovino o una cabra que muere en el establecimiento ganadero, y ese encargado ya llama el veterinario o llama el INTA para hacer la necropsia y tiene pocas horas de muerto, ¿no? Esa muestra tiene más calidad para ser fijada, para ser procesada. En base a investigaciones que ya en los últimos años se están haciendo en Estados Unidos, en Europa, queremos como que incorporar y poner a punto esas técnicas que usan, por ejemplo, muestras de sangre impregnadas en papel filtro,
y que use esos pedacitos de papel frito para poder hacer una prueba de PCR, para poder hacer una prueba de ELISA o de otra técnica específica para determinada enfermedad. Y también otra alternativa que el grupo de Cristian Gortázar, que es un español que está en la Universidad de Castilla-La Mancha, que está dentro del Instituto Cinegético, ¿no? el IREC, que trabaja hace muchos años con cervo colorado y jabalíes. Ellos también tienen muchas técnicas que fueron poniendo a punto para muestras de fauna silvestre, porque realmente es muy dificultoso. Esa es la parte, creo que es clave para los que quieren estudiar, investigar y aportar, ¿no?, a las instituciones públicas que controlan esas enfermedades en ganadería. Es el punto clave de tener una buena calidad de muestra en fauna silvestre, porque uno puede por ahí hacer otros investigadores, por ejemplo, que estudian aves. El ave es mucho más fácil de capturar. Por ejemplo, el grupo que está en Santa Fe y Córdoba trabajaron muchos años con la cacería de patos, entonces con la parte de investigación de intoxicación por plomo, por las balas que usan, y tuvieron midiendo niveles, ¿no?, de plomo en las aguas, en las aves, pero ahí las aves eran cazadas, se podía muestrear. Y después estaba la captura viva, que también se puede sacar muestras de sangre y analizarlas, pero como yo trabajo con animales cazados, esa es mi dificultad. En mis inicios, ¿no?, como recién graduada de veterinaria, bueno, no me había graduado, estaba haciendo la pasantía porque en mi facultad, cuando estudiamos veterinaria, en esa época se hacían pasantías para cumplir cierta cantidad de horas. Y yo hice 2 pasantías, una en el Refugio de Vida Silvestre de la Hidroeléctrica Itaipú, que está en Foz do Iguazú, que fue una linda experiencia. Y la otra fue en el Instituto Smithsonian en Panamá. Y esa, así como tuve una anécdota, porque nosotros trabajábamos en el lago Gatún, haciendo captura y recaptura de roedores, que también es otra especie con que yo tuve una de mis primeras experiencias con biólogos, y fue bastante enriquecedora para mí de trabajar en el campo con captura y recaptura. Y ese biólogo era, bueno, un americano de la Universidad de Virginia, y salíamos a la mañana muy temprano a recorrer las islas del lago Gatún, alrededor de la base del Smithsonian, en lancha. Entonces, una vez nos quedamos sin combustible en el medio del canal de Panamá. Y yo estaba como que, bueno, dependo de este biólogo para que me saque de acá, porque estábamos en medio del canal. Yo hablaba poco inglés en esa época y él hablaba poco español. Y entonces decía, quedamos sin combustible, y me mostraba los bidones, estaban vacíos. Y en eso yo veo un navío inmenso que se acercaba a nuestro barquito, a nuestra lancha. Era como si fuera, o sea, un granito de arena comparado con el navío ese que venía. Y de repente miro para el otro lado, venía otro navío y estábamos entre 2 navíos. Y el biólogo, el doctorando que yo acompañaba en el estudio, decía, bueno, tenemos que saltar a nadar a la boya. Había como una boya que marcaba el paso del canal hasta ahí, ¿no? Y yo miraba esa boya enorme que hacía así, y yo, ni loca, me bajo del bote para nadar hasta ahí. Yo me quedo acá. Entonces él como que empezó a juntar de 4 o 5 bidones el resto de combustible que había, y lo puso en el motor, y en eso yo ya estaba haciendo SOS al navío. La gente me vio y avisábamos que nos avise la base ahí de donde estaban las oficinas y el alojamiento del Smithsonian. Y ese interín, bueno, mi compañero pudo poner combustible, arrancó el bote y nos fuimos. Cuando llegué a la isla madre, donde estaba el Instituto Smithsonian, ahí empecé a besar la tierra, digamos, agradeciendo, ¿no?, de que había vuelto a pisar tierra firme. Después, ya acá en Argentina, también tuvimos experiencias más ahí ya con mi trabajo con cervo colorado y jabalí. Una experiencia muy linda que fue en el Parque Nacional Lanín con los biólogos de allá, que también habíamos puesto cámaras trampa, porque nosotros también trabajamos con fototrampeo para ver los sitios de donde esos animales pasan, si pasan animales domésticos y la interacción que puede haber, los puntos de encuentro. Y también salimos de recorrido a caballo y cruzando valles y arroyos. Y hacía muchos años, cuando fui a esa salida de campo, que no subía a un caballo, porque yo estudié veterinaria básicamente para trabajar con caballos salvajes, porque mi abuelo tenía una finca y a los 4 años ya me había puesto arriba de un caballo. Y entonces hacía muchos años que no había subido a un caballo, pero bueno, estaba confiante, ¿no?, porque el caballo te da cierta seguridad.
En un momento llegamos a un pequeño precipicio, ¿no? Que era bastante empinado y había como unas huellas y abajo corría un arroyo, esos arroyos andinos, bastante caudalosos. Y yo sí, miraba así y el caballo ya se puso las orejitas, ¿no? Cuando empiezan a mover las orejitas, porque él ya estaba como radar viendo por dónde pasar, y lo miro a otro biólogo que estaba, los biólogos siempre me han salvado, y el otro biólogo dice, déjalo que el caballo sabe por dónde ir. Dejarlo el caballo. Y entonces ahí largué las redias y el caballo mismo se fue así en punta para abajo, y yo ahí me equilibrando, y pudimos cruzar para el otro valle para ir a Loloc, que es un área muy bonita, que al fondo se ve, bueno, el volcán de Lanín. Cuando llegamos a una zona de pastizal, encontramos un grupo de jabalíes. Estaban bastante nerviosos porque había una madre con chanchitos y estaba el macho. Y entonces un consejo que les doy, que cuando encuentren a un macho jabalí, es como que, bueno, busquen el primer árbol para subir, porque seriamente son muy agresivos. Pero como nosotros estábamos con los caballos, estábamos como que a una altura, ¿no? Que el jabalí no nos iba a causar daño, pero sí el macho nos enfrentó, ¿no? Haciendo su sonido territorial y protegiendo a la madre con sus chanchitos. Pero en ese momento no me quedé con miedo, y dije, bueno, el caballo sabe todo, el caballo, ¿no? Y ahí seguimos. Después los chanchos y los jabalíes se fueron, pero sí, como que es una especie que hay que tomar cuidado cuando uno está caminando por el bosque acá en la Patagonia. Hay distintos encuentros de jabalíes en zonas de camping acá en Bariloche, entonces como que nunca hay que dejar comida afuera, comida bien guardada entre el auto. Son esos consejos que da Parques Nacionales. Así que también aprovecho para decir que si vienen a visitar acá en los bosques patagónicos, siempre pasen por una oficina de guardaparque o de Parques Nacionales para ver qué hacer cuando uno encuentra fauna silvestre, ¿no? Y se encuentra muerta, por favor, no la toquen, avisen, saquen una foto, agarren un punto de GPS y después se lo pasan el dato al primer guardaparque que encuentren. Una última experiencia que les puedo contar, que ahí fue un poco más impactante, una salida de campo que hicimos en la zona de alrededores del Parque Nacional Los Alerces, que yo llevo a cabo un proyecto de investigación allá con el Cerro Riscoso, que es una población que está en ese cerro, una población chica de huemules que vive, porque el huemul es una especie que está en peligro de extinción. Y hay pocas publicaciones en huemules de esta zona, porque el huemul es un cérvido nativo que compartimos con Chile, Argentina y Chile. Tenemos en un tiempo, unos años atrás, un proyecto de investigación que hicimos en conjunto con Marcelo Ward y Alejandro Vila, que es otro biólogo que trabaja también para la WCS, la Wildlife Conservation Society. Ellos querían capturar ciervo colorado para poner radios collares de transmisión. Y yo, por otro lado, iba a participar de los establecimientos ganaderos que estaban alrededor del parque, que cazaban ciervo, para hacer las necropsias de los estudios de enfermedades alrededor, porque en ese momento, fue antes que yo entrara a la carrera de investigadora del CONICET, yo tenía una postdoc. En ese momento, fue en el año creo que 2012, el ciervo colorado aún no había ingresado al parque, ahora ya ingresó, estamos en el año 2022, y mis registros de fotos ya del 2017 ya registró la entrada del ciervo colorado en el parque. Pero en ese momento todavía estaba como en las zonas buffer. Y nosotros estábamos afuera del parque en un establecimiento haciendo esos estudios. Y como Alejandro y Marcela, con otro veterinario que es de Balcarce, querían hacer la captura de por lo menos un ciervo, salían como nosotros salíamos a las 4 de la mañana, ¿no? Porque esos animales son así matutinos, ¿no? Se empiezan a moverse más a esa hora. Salíamos a esa hora, entonces esa madrugada yo me quedé en la base, me quedé en el hospedaje, pero sí ellos fueron. La experiencia fue más de ellos, pero después cuando volvieron y contaron todo lo que había pasado fue como que bastante impactante. Ellos fueron a hacer esa captura, sabían más o menos una zona que querían, o sea, que había un grupito de machos que querían capturar, y estaban a las 5 de la mañana ya apostados en el bosque y en unas piedras que había en ese lugar. Todo con equipos de alta seguridad, con anestésicos, o sea, ya preparados en los rifles de dardo, y estaban apostados ahí, casi como que vieron el macho que querían
que es el primer animal para ser capturado, ¿no? Para poner el dardo y poder poner el radio collar, de repente escuchan un tiro. Entonces se miran, ¿no? Y el tiro, bueno, por supuesto no era de ellos, ¿no? Era un tiro de cazadores furtivos. Entonces se echaron al piso, por supuesto ellos tenían chalecos, o sea, amarillos de color, pero en la oscuridad como que no se veía. Entonces ellos estaban entre el ciervo colorado, estaban ellos acá, el ciervo colorado acá y los cazadores furtivos del otro lado. Y ellos estaban en el medio, en la zona de tiro, digamos. Y realmente ese cazador furtivo seguía disparando al ciervo porque lo quería cazar en forma ilegal, porque además ese ciervo estaba dentro de un establecimiento que era un coto de caza cerrado, que teníamos la autorización del encargado de capturarlo, pero el cazador furtivo no. Entonces fue una experiencia bastante fea hasta que el cazador furtivo se fue porque vio movimiento de gente. Y ahí nosotros, bueno, cuando hablamos a la mañana en la base donde estábamos parando, en el hospedaje, comunicamos a la Dirección de Fauna de Chubut y todo, hicimos todo el reglamento, porque nosotros teníamos todas las autorizaciones de Fauna Chubut para trabajar ahí en esta zona. Comunicamos lo ocurrido, ¿no? Lo peligroso que puede tener un investigador, ¿no? Por un tercero, en este caso un cazador, ¿no? Acá, por ejemplo, en las áreas de caza de Nahuel Huapi, cuando hay periodo de caza que es marzo-abril, se comunica a la comunidad, no vayan a tal sendero porque ahora se abrió la temporada de caza. En fin, una genia. Elizabeth me acompañó a recorrer el INTA Bariloche, me presentó gente para que pudiera entrevistar y si no hicimos más fue, la verdad, solo por falta de tiempo, pero súper dispuesta a todo, así que mil gracias, súper agradecida. Tengo que pedir sinceras disculpas a Elizabeth, a toda la gente que entrevisté en Bariloche y a vos que estás mirando, porque no sé qué pasó con las luces, con su frecuencia. Bueno, hice todo lo que pude para corregirlo en la edición, pero se hace lo que se puede. Les pido perdón. Sí, Juan Domingo, perdón. Espero que les haya gustado. Nos vemos la próxima.